agradecervos que esteades aquí, darvos a benvida a esta sesión de conferencias e ponencias que comezaremos agora con Rocío Martín Navarro. Agardo que sexan do vosso interese. Agradecer tamén a parte da directiva da que non lles gusta que o diga, pero que hai moi activa, que son as que fan que as e os que fan que todo isto funcione, que é moito chollo, moito traballo, moito compromiso e moito tempo que se lle quita a outras cousas, e que é de agradecer que dea lugar a ter este momento para falar do que realmente facemos, do que é o noso traballo, do que é a... Bueno, paixón igual é demasiado, pero bueno, que nos gusta. Entón, sin máis, bueno, introduzo a Rocío. Para mí é unha ocasión especial porque eu convivín e traballei con Rocío durante anos. Estivemos xuntos en Suma, en Barcelona, e tive a sorte de traballar con ela en varios proxectos ademais importantes, como o rediseño de RTV e algún outro. Pois é un placer que este hoxe con nós para ensinarnos os proxectos do que é o seu proxecto actual, que é o estudio Mayúscula Brands, onde ademais eu creo que é importante destacar o bo traballo e o intenso traballo que fan de levar o deseño non só fora das fronteiras, senón a outras culturas, realmente facendo unha práctica de deseño que é multicultural e ademais de verdade. Entón, nada, simplemente deixo vos con ela e que disfrutedes da xornada que teremos agora pola tarde. A ver, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí después de comer. Me va a tocar romper el hielo. Gracias a Dani, que me hace especial ilusión que me haya presentado él, por lo que comentaba, creo que ha dicho que hemos trabajado varios años juntos y de hecho, mi primera conferencia, hoy estaba pensándolo, que hace casi 10 años, fue también aquí en Galicia, en A Coruña, también estaba él. Y pues bueno, me hace especial ilusión. Muchas gracias a toda la organización por invitarme. Quiero decir que ha sido fantástico pasar un día sin hijos, sin familia, sin nada, en una ciudad diferente. Estoy encantada. A ver, si me aclaro. Bueno, si queréis, si algunos igual ya nos conocéis, pero si no, pues queréis seguirnos y ponernos muchos likes. Perdón. Voy a presentarme antes de empezar un poquito yo. Yo soy de Valencia y más o menos me fui a los 17 años, me fui a Estados Unidos un año y luego ya no quise volver. Entonces fui a estudiar diseño gráfico a Barcelona, La Massana, estuve allí 4 o 5 años y luego me volví a Estados Unidos, a Nueva York, 2 años más a hacer un máster de Visual Communications y Packaging y luego pues me volví a Barcelona, que es donde tenía toda mi red de contactos, de amigos y también relacionados con la profesión. Y entonces allí ya me puse a trabajar en algunos estudios, como de Patrick Thomas, alguna revista, pues unos cuantos meses aquí, unos allá, y luego pasé, como mi gran aprendizaje fue en Suma, es una agencia de branding, un estudio grande de branding, que trabaja con muchos clientes grandes españoles y ahí es donde cogí mucha experiencia. Luego, cuando me puse por mi cuenta, realmente más que por mi cuenta me fui del estudio. Entonces, una vez a ver qué pasaba y me di 6 meses y dije, voy a ver que la trayectoria me elija a mí, no yo elegir mi trayectoria. Y sin quererlo, en unos meses tenía ya 2 personas conmigo porque había salido un proyecto así importante. Y es lo que digo, como que el estudio me hizo a mí, o sea, que no elegí tener un estudio. De pronto dije, coño, tengo un estudio, ¿ahora qué hago? Y ya llevo, pues este año que viene, hace 10 años. Bueno, el corto porque tengo 210 slides, solo os digo eso. No, aquí no. Mayúscula. Bueno, esto que somos un estudio de branding especializado en identidad multilingüe para empresas con necesidades globales. Sobre todo trabajamos en Oriente Medio, en Asia y bueno, también aquí localmente. Y básicamente un porcentaje muy alto de todo lo que hacemos es fuera de España.
¿Por qué nos llamamos mayúscula? Porque estuve operando, o sea, estuve un tiempo trabajando como Rocío Martín Navarro, pero como que siempre he pensado que éramos un equipo, pues esto de llamarlo por mi nombre no me gustaba. Entonces, el tema de mayúscula, pues siempre es un poco esta ambición como sana, ¿no? De llegar más lejos, de hacer las cosas mejor, de hacer que el cliente destaque, que crezca, que evolucione, un poco simplificar las cosas para que funcionen, solucionar problemas, y un poco es como el leitmotiv, ¿no? La metáfora de todo aquello en que creemos y que siempre pienso que a mí me inspira cuando no sé, según cómo estoy haciendo las cosas, es algo que digo, ostras, ¿por qué ya empezamos, cómo empezamos, qué es lo que creíamos y sigue siendo lo mismo y sigue funcionando? Otra cosa que define un poco el estudio o mi manera de trabajar es el salir de la zona de confort, ¿no? Porque soy bastante, me pongo las cosas difíciles, me aburren lo sencillo y creo bastante en el tema del típico no pain, no gain, ¿no? De que sin esfuerzo no hay recompensa, por el hecho de que, bueno, siempre es lo típico, ¿no? Tienes 10 días para presentar un proyecto y en los últimos 2 días lo haces todo y salen unas soluciones que durante los días anteriores quizás no te estaban saliendo. Es decir, que yo con estrés trabajo bien, dentro de lo que cabe. Y bueno, pues también da vidilla en el día a día. Y luego también es muy importante que la complejidad, en cierto modo, establece límites y ayuda a que sean las cosas. Para mí es más sencillo trabajar cuando es complejo, porque de pronto pues es como esta complejidad se convierte en el brief, ¿no? Pues mira, como no puedes hacer esto, pues ya has solucionado el paso número 1, que es que no puedes hacer esto, ¿no? Y entonces así, total libertad. Yo no sé si sabría trabajar con total libertad. Esto es un poco el mapa, no está muy actualizado, pero el mapa de dónde hemos trabajado. No quiere decir que en todos sitios el cliente sea de allí, pero por ejemplo, pues en Japón pues es un cliente de Valencia que es multinacional y entonces el trabajo que hicimos era para el mercado de Japón, pero muchos de los clientes, sobre todo en Oriente Medio, últimamente. Entonces puede ser de gente de aquí que quiere exportar, de gente de allí que quiere venir a Europa a vender sus productos o servicios o lo que sea aquí, o de multinacionales, o bueno, gente de allí que, yo no sé, gente de, pues no sé, del Líbano que quiere hacer algo en el Líbano y nos conoce, no sé muy bien cómo, pero nos conoce y pues trabajamos juntos. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que tengamos que hablar diferentes idiomas, ¿no? Bueno, no hablarlos, pero trabajar con diferentes idiomas, sobre todo con diferentes también alfabetos, es un poco lo que nos estamos especializando. Hemos trabajado en los últimos años, pues quizás en más de 10, 12 idiomas, entre ellos árabe, chino, japonés, azerí, pues azerbaiyaní, no sé, en alemán, en italiano, en portugués, en galego. Y bueno, yo nunca pensé que haría esto, realmente. Y entonces mucha gente me pregunta, pero ¿cómo has llegado o sea, ¿por qué estás haciendo esto que no, si tú ni hablas árabe, ni hablas chino, ni nada, ¿no? Entonces, pues empiezas a mirar atrás también para buscar cómo enfocarte, cuáles son los próximos pasos y un poco la reflexión de dónde vienes, y sí que te empiezas a dar cuenta que hay cosas que, pues, como por ejemplo, que mi familia desde los años 50 que se dedican a la exportación y yo hago algo, yo dije no, yo hago justo lo contrario y acabo haciendo lo mismo. No sé, no era consciente, pero es así y quizás es porque durante mi vida se me ha ido exponiendo o porque he viajado o no sé. El caso es que yo os diría, los que estáis forjándoos una carrera o buscáis una dirección, que siempre busquéis en aquello que forma parte de la historia o la trayectoria, a ver qué hay diferente y único que podáis explotar hacia, ¿no? que os pueda como pavimentar el camino, ¿no? La dirección. O sea, siempre no os inventéis algo, porque inventárselo al final igual no te acabas sintiendo cómodo, pero sí que buscar dentro qué es eso que os diferencia, ¿no? La segunda cosa que que nos define un poco es como este enfoque transmedia, con una experiencia a nivel en branding y en diseño gráfico y tal, consistente y coherente a través de todos los puntos de contacto, ¿no? Pues ya sea como en toda la gama completa que incluiría pues, print, digital, espacios, identidad verbal, producto, etc. Y luego la tercera cosa sería construir marcas con mente y corazón, que sería
como estrategia y creatividad, ¿no? O negocio más magia, razón, emoción, forma, función. Un poco no es trabajar la creatividad porque sí, sino siempre pensando que estamos trabajando, la mayoría de las veces estamos trabajando para empresas y tenemos una responsabilidad súper grande, le podemos hundir el negocio. O sea, el diseño siempre tiene que ser estratégico, pero no tu estrategia, sino la estrategia del cliente, que para eso te paga, ¿no? Este es el estudio, estamos en Poblenou. Esto es una parte del estudio. Solemos ser entre 3 y 5 o 6 personas, ahora somos 5. Esto es lo mejor del estudio, pero pasa una vez al año o 2. Y esto también es en nuestra calle. Y bueno, el primer proyecto, que el diseño tiene el poder de tumbar fronteras, ¿no? Quería empezar por este proyecto porque es uno de los que más satisfacción me ha dado. Es un proyecto autoiniciado y también es un poco para animar a que vosotros autoiniciéis proyectos. Es algo que yo no solía hacer y cuando empiezas te das cuenta que realmente es bastante gratificante, ¿no? Creo que nosotros como diseñadores tenemos mucho poder de marcar la diferencia, de crear soluciones, somos súper creativos y al final nos dedicamos a solucionar problemas. Pues porque si solucionamos problemas de clientes, ¿por qué no pensar en cuáles son los problemas de verdad, ¿no? Que tenemos, que en nuestro mundo, que lo estamos viviendo, que lo están viviendo nuestras familias, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer? Un poco una responsabilidad sobre qué podemos hacer para que el mundo realmente sea un poquito más sostenible, un poquito más humano, esté un poco más conectado, no sé, ser más responsables. Y no cuela hacerse el sordo un poco, porque todos sabemos que estos problemas están ahí y, bueno, tampoco hace falta que seamos activistas, pero siempre un poquito a poco, que puede ser cosas como, no sé, que me adhiero a un manifiesto que me he inventado de que no voy a trabajar más para diseñar packaging de plástico, que no sea biodegradable. Pues son pequeñas acciones que luego de pronto, pues si todos vamos haciendo, pues puede ser interesante. Esta iniciativa multicultural se llama Cross Borders y entonces se realizaron exposiciones y ponencias con el lema de que el diseño tiene el poder de tumbar fronteras y realmente cambiar la sociedad. Y se celebró inicialmente bajo el marco de la Barcelona Design Week del 1900, de allá en mis años, no, del 2017, y también fuimos a Portugal. La idea era llevarlo a más ciudades del mundo, pero en todo no se puede estar, y bastantes con llegar al final del día. Entonces, pues bueno, la intención con este proyecto era celebrar el mestizaje y mostrar como la fuerza que tienen las ideas cuando se fusionan, los diálogos entre diferentes culturas, la integración, etc. Es un proyecto sin ánimo de lucro, donde los beneficios los donábamos a Save the Children, y bueno, la B, como veis, es presenta un alambre de espino, de púas. Entonces, bueno, comentar que así como dato, que cada año producimos 500.000 de toneladas de alambre de espino, que son 8 kilómetros de verjas o suficiente para dar la vuelta a la Tierra 200 veces. Justo aquí al lado hay una exposición que he estado viendo esta mañana de We Refugees, bastante escalofriante. Y bueno, hay como 65 millones de personas que están en movimiento continuo y de ellas unos 30 millones son movimientos forzados debido al hambre o las condiciones climáticas o la violencia, etc. Esto es una foto de la exposición, pones un chaleco de una playa. Entonces, bueno, Cross Borders es un proceso participativo en el cual contactamos con 16 diseñadores de diferentes países, pues Andreu Valius, estaba Hey Studio, estaba Aiden Speakerman en Singapur, Tarek Atrisi, que es de Beirut, Christian Sarkis, bueno, al final habían representados Corea, Ucrania, Singapur, Irak, Líbano, Estados Unidos, etc. Y entonces lo que hacíamos era que les pedíamos una obra bajo el concepto de que el diseño tiene el poder de romper fronteras y era en un solo color en negro. Entonces nosotros les dábamos colores, superponíamos 2 obras y hacíamos unas serigrafías que eran la base de la exposición. Entonces aquí un poco como un vídeo de cómo se hizo.
aquí la verdad que lo interesante era leer los mensajes, cada uno nos enviaba un texto que era que realmente que quería decir y de hecho algunos de los participantes eran exiliados como Bahía Shihab, que era un artista activista, y los mensajes eran súper potentes. Aquí son los ejemplos que las obras, o sea, por ejemplo, en este primero, pues el naranja éramos mayúscula y el azul era Tarek Atrisi. Aquí el mapa de la frontera de Siria era de Hey Studio y luego el otro era un chico coreano y el otro era un estudio en Taiwán y otro en Singapur. Y lo que era súper interesante era que a veces los mensajes como que daban un tercer significado, o por ejemplo, que está súper interesante que ese tipo de mensaje en combinación con según qué país, ¿no? Y bueno, esto es la exposición, y bueno, paso así un poco. Este es un fragmento de Andreu Valius, donde destacaba como palabras importantes. Y bueno, no, gastamos mucho dinero y mucho tiempo, no ganamos nada porque era un proyecto sin ánimo de lucro y lo donábamos todo, pero un beneficio, aparte de la gratificación de que salió todo súper bien, hicimos charlas, bueno, fue súper bien, pues que también ganó una selección en un concurso árabe y también un Type Directors Club y en los Laos. Así que, bueno, esta es la recompensa, aparte. Entonces, bueno, también los idiomas que hablaban los invitados, pues aquí tenéis como una muestra, y también para la identidad, pues creamos los sellos que se llaman las serigrafías por detrás, porque claro, tenías que poner los dos nombres de los dos autores. Y pues también era una excusa para utilizar como los diferentes alfabetos y tal. Y este es un libro. Tengo un libro para regalar. Tengo algunas cosas para regalar. No sé muy bien cómo hacerlo porque tengo 10 cosas y sois muchos. Y no sé, pensaba si ponéis fotos de la ponencia, no sé, os regalo algo. Un like o no sé, ya veremos. Pero tengo varias cosas aquí para quien esté interesado. Y bueno, algún dato, ¿no? Que pues del dinero a dónde se destinaba o pues no sé, que 25.772 de los niños que llegaron a Italia desde Libia lo hicieron solos. Ahí lo dejo. Y las serigrafías todavía siguen a la venta, son ediciones súper limitadas, pero todavía quedan algunos y luego los beneficios se donan a Save the Children, si os interesa. Bueno, el segundo, la perfección es obsesiva y eso es un defecto, y ahí es un poco lo que comentaba antes bueno, que soy un poco, no sé, lo he comentado, como un poco obsesiva, ¿no? De amante de la complejidad, etcétera, y al final, a la hora de realizar según qué tipo de proyectos, sobre todo estos proyectos que son como multilingües, porque yo no hablo estos idiomas, pues o te fijas mucho y eres muy perfeccionista o es bastante difícil trabajar. Entonces, bueno, tampoco voy a explicar ahí todos los proyectos, pero sí que decir, bueno, esto era para un maker creativo en Kuwait que daba vida nueva a objetos antiguos, un poco reciclados, y generaba otros productos a partir de objetos existentes, y entonces teníamos que trabajar la marca en 2 idiomas, pero que bueno, también era complicado porque en árabe no sé si sabéis que se lee de derecha a izquierda, y luego que también las letras, como vienen también de la caligrafía, pues suelen tener bastante contraste, entonces no es tan fácil hacer monolineal. Y bueno, como este ciclo de los objetos, pues hacíamos como un ciclo, esto es solamente en un idioma, pero también era combinable con los dos. Y bueno, algunas de las aplicaciones. Este es otro ejemplo de matchmaking, de traducción tipográfica de una marca de cosméticos taiwaneses españoles. En este caso la marca ya existía, o sea, el logotipo ya existía y nosotros teníamos que traducirlo, bueno, lo mejoramos, lo rediseñamos, los espaciados, etc. Y entonces, pues basándonos en lo que teníamos, creábamos el logotipo en chino. Pero también es cierto que no solamente se trataba de decir, mira, como tiene una N, un acabado en punta, pues lo replicamos, porque al final teníamos muchas puntas y parecía como Confuteca, ¿sabes? Y entonces también hay que, bueno, pues que no solamente es cojo las terminaciones y las pego aquí, sino pues con coherencia, ¿no? Y aquí, pues como veis, la idea era que se percibieran igual, tanto si estaban en un idioma como si eran bilingües, los de abajo, estos de aquí,
creo que tengo un puntero. A ver, estos que son bscript, o sea, esto como cuando funcionan, entonces suele ser bastante complejo en el sentido de que te tiene que funcionar de todas las formas, y si además tienes como un baseline, tiene que ir también como en los dos idiomas. En este caso sí que lo tenía, mira, aquí creo que lo pone, y este es el baseline en chino. Y si es arquitectura de marcas, ya ni os cuento, bastante coñazo. Y esto es un ejemplo de los packs, que estaban en chino, en inglés y en castellano, y la tipografía tenía que ser minúscula. Esto es un ejercicio para un póster que hicimos hace algún tiempo, donde aparecía la B de Barcelona con las 4 barras rojas de la bandera catalana en 5 idiomas diferentes. Aquí la B minúscula. Esto era para una tienda en concreto era para una tienda de textiles, un cliente bastante grande de textiles en China. Y rediseñamos la marca madre y también las de los flagship stores, y entonces aquí pues había que crear. Este era especialmente complejo porque como hicimos que los grosores fueran iguales y además estuvieran a caja, cada vez que cambiaba la versión tenías que y estaba dibujado a medida todo. Cada vez que cambiabas una versión, por ejemplo, para una marca horizontal, pues tenías que redibujarlo todo de nuevo para volver, porque los tamaños cambiaban. Y bueno, aquí, por ejemplo, pues algunos ejemplos, ¿no? De aquí, pues esto que era recto, como todo era bastante redondito, pues cómo hacerlo un poco más equilibrado. O aquí nos molestaba esto, pues lo limpiábamos un poquito, redondeábamos por aquí, también aquí y aquí, y luego lo traducíamos también al latín. Este proyecto, bueno, aquí hablo de si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. Por una parte, porque recuerdo que cuando empecé a trabajar, que venía de Suma y trabajamos para clientes grandes, pues claro, mis clientes eran una mierda comparado con los que trabajábamos al inicio, pero yo estaba preparada y acostumbrada para trabajar de una manera, con actas de reunión, que los presupuestos, todo súper detallado, con una metodología que no era la de cliente pequeño. Pero eso hacía, y yo conscientemente empecé a desarrollarla todavía más, y como que me preparé por si algún día caía alguno de esos proyectos grandes, porque pensé, si un día cae y me tengo que preparar, no me va a dar tiempo. Entonces digo, yo me preparo y si sale, pues ya. Entonces, claro, si sale algo grande, yo al día siguiente ya estoy preparada, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que cuando proyectas, pues ya estás empezando a resolverlo, ¿no? Y bueno, yo trabajo así. Entonces, yo, por ejemplo, este proyecto que voy a presentar ahora, jamás me habría imaginado que fuéramos a llegar a hacer algo así, ¿no? Nos hemos especializado mucho en señalización y bueno, hemos hecho ya 3 proyectos bastante grandes en Bakú, en Azerbaiyán. Uno fue la señalización urbana del circuito de Fórmula 1 para el Grand Prix europeo, el primero, que creo que son 5 años. Luego también hicimos cuando se hicieron los primeros Juegos Olímpicos Europeos allí, pues en uno de los complejos acuáticos, como el pabellón acuático donde se hacían las pruebas de natación y tal, pues también hicimos toda la señalización de allí. Y este proyecto, que estamos en ello todavía, que es la señalización turística del país Azerbaiyán entera. Y que bueno, esto es otra cosa, que siempre que nos llegan los proyectos, porque yo no he nacido así como, mira, voy a hacer la señal, o sea, todos los proyectos llegan y lo primero es como, pánico total, y claro, cada vez es menos, porque como ya al final desarrollas una capa así de piel dura, ¿no? Y sabes que ya tienes la experiencia de que eran muy jodidos y los resolviste, pues al final sabes que más o menos los acabarás de resolver, pero que siempre hay bastante estrés y muchas veces la metodología es un poco diferente o el enfoque, porque estamos pensando, por ejemplo, cuando es en árabe, muchas veces vas a presentar al cliente y dices, no, es que primero lo que quiero, mi meta es que se entienda y que esté bien. Luego ya veremos si es innovador, si es, ¿no? Todo esto es como una segunda capa. Entonces, la primera capa siempre es como, a ver si llegamos. Y una vez llegamos y tal, es como, vale, a ver si llegamos muy bien.
pero ya esto es como una segunda capa. Entonces, ¿qué tiene Azerbaiyán? Pues que es como tierra de contrastes, ¿no? Por una parte está en Bakú, que tienes edificios así, pero luego hay todo un mundo rural pues enorme. Tienes frontera, tienes Rusia, Georgia, Irán. Y claro, al hacer la señalización, tienes que pensar que al hacer la señalización turística del país, de alguna manera, vas a estar en todo el país, o sea, toda esta señalización va a estar por todos lados y de alguna manera estás dotando de identidad a este país, porque es como lo que, o sea, cuando el turista pues llega allí, se mueve por allí, bueno, y los locales también, o sea, es como lo propio de ellos, no sé cómo decir, y entonces no puedes poner demasiado ego, demasiada creatividad, demasiada identidad, porque es como una responsabilidad muy grande, ¿no? Por otra parte, tampoco quieres hacer algo totalmente soso, porque quieres intentar que sea su identidad la que se transmite, ¿no? Entonces, pues estudias un poco pues, las artes, un poco como la cultura visual del país, intentas extraer de allí. Fuimos durante una semana a visitar, bueno, yo no fui porque tenía un bebé de 3 meses, pero fueron compañeros del estudio y tal, y pues para ver un poco cómo era el tema. Entonces, pues bueno, claro, tienes lo de Bakú aquí, entonces tienes que hacer unos rótulos que sirvan para todo, o sea, que el mismo sistema funcione para estas zonas urbanas, y hay rurales, y para las zonas urbanas, para peatones y para vehículos. Entonces, esto es lo que había. En algunos sitios es esto lo que hay. Entonces, el reto... Pues claro, el rótulo que pongas aquí tiene que funcionar bien también en Bakú, al lado de, yo que sé qué edificios de las Flame Towers estas, ¿no? Entonces, pues bueno, empezábamos a mirar pues, vidrieras de un palacio en Sheki o técnicas autóctonas como el shebeke, que es como un tipo de vidriera que se hace artesanalmente con madera y vidrio coloreado y se inserta y se hace todo a mano. Es una vidriera súper grande, es precioso. Y bueno, también el tema de los kilims, también había una especie de patchwork que hacían triangular, que se llama gurama, y siempre nos toca investigar mucho. Entonces, esto es una parte de la propuesta, en la cual, porque claro, al final lo que manda en un sistema tan gordo es la funcionalidad. Entonces, lo que hacíamos era un sistema modular, que tuviéramos diferentes como capas, o sea, diferentes placas, que estaban superpuestas, que tenían volumen, sobre una base. Partíamos del triángulo, claro, en realidad habíamos hecho propuestas con triángulos, con mosaico, con no sé qué, pero todo esto al final cayó y se quedaron como con algo súper sencillo, con simplemente estos cortes que le daban dinamismo y también ayudaban a separar un poco la info. Entonces, todo esto eran... bueno, como placas modulares, tenías este triángulo que lo aligeraba un poco de peso, que lo habríamos hecho mucho más grande, pero por tema precio no se podía, porque claro, cuanto más volando está, más soporte estructural tiene que tener. Y entonces esta es la solución rural que va en madera. Esta va en entornos urbanos, va lacado en marrón. Entonces, pues la manera de trabajar, pues por ejemplo, teníamos que hacer los planos, y de Bakú sí que hay planos, pero de no sé qué pueblo es que no existen planos. No es que el cliente te dé un plano y tú lo tengas que hacer en bonito, es que te tienes que ir a Google View ahí y ver un poco cómo, pues a ver cómo es, y tú haces de cartón, tú te lo inventas y eso queda así. Bueno, supongo que lo revisan seguro, digo yo que lo revisarán, pero que ni planos ni nada, que eso vas tú ahí. De hecho, para parte del equipo, estamos colaborando con una empresa que se llama Signes, se ha tenido que ir allí para marcar con GPS cada punto de cada señal de todo el país. En plan, en el cruce de no sé dónde, ahí donde giras hacia el pueblo no sé qué, ahí va a haber un tótem. Y va un punto de GPS y así con todo. Y nosotros hacemos los artes finales, claro. Entonces, los artes finales, bueno, en fin. Da igual. Estos son banderolas con el soporte de madera. Esto es con soporte, o sea, para urbano. Bueno, también en 2 idiomas, claro. Y estos son los de cuando llegas a... O sea, trabajas con iconos, pero cuando llegas a una ciudad, la bienvenida va con ilustración como uno de los puntos más importantes. El otro es de itinerario. Bueno.
Entonces, básicamente, son 4 rutas, las 4 salen desde Bakú. Tienes 15 aproximadamente puntos de interés, que son playa, montaña, como generales, que tienen que servir como para diferentes cosas. Y debido a que esto ya es muy icónico, las 4 rutas no puedes hacer como otro icono porque empiezas a generar mucha carga de iconos. Entonces tenían que ser por color. Entonces, además, estos tampoco pueden ser así muy de línea y tal porque tienen que funcionar a 120 por la autopista. O sea, tienes que poder verlos súper grandes. Esto, por ejemplo, es uno para vehículos, un tótem de vehículos. Entonces, hay como muchas restricciones por el hecho de que es un sistema que abarca tantísima, que tiene tanta envergadura. Bueno, está esto, los high speed, low speed, y para peatones, entorno urbano y luego también cambiar de material. Entonces, pues por ejemplo, es una de las rutas, y estos son todos para vehículos. Estas son bueno, llegan desde alta velocidad hasta de más a menos. Entonces, bueno, este es otro. También todos la verdad que era un poco friki, en plan, tío, estamos diseñando los de la autopista. Es bastante responsabilidad. Pero que es que no tienen nada. Entonces, pues estos, los que van con los reales estos de autopista, esto es lo que te decía, hostia, que yuyu, que son de verdad. Y entonces aquí, que parece como muy de color, nos veíamos como súper restringidos, estos eran súper difíciles de resolver, porque claro, cuando todo va, es como la jerarquía en una revista, ¿no? Que va desde que primero miras cuál es el cuerpo más pequeño y luego para crear una jerarquía vas subiendo, pues aquí un poco igual. Entonces lo hacíamos con el color, al final en los rótulos tenías como la flecha de color, pero luego cuando ibas subiendo se tenía que, o sea, como que tenías que ser coherente donde aplicar el color. Y esto nos hacía que para vehículos tuviera que ser así súper grande y súper colorido, pero era la única manera de que realmente se viera, tuviera sentido y tuviera sentido con la señal a nivel jerárquico posterior. Estos me gustan mucho, estos iconos, porque manteníamos siempre como la misma estructura, ¿no? De 2 elementos laterales, una puerta que más o menos ocupa el mismo tamaño, y arriba, porque claro, esto era, por ejemplo, el punto de interés de no sé, punto importante arqueológico, o yo que sé, una mezquita o lo que sea, pero claro, no, tenías la ruta albana, tenías la ruta cristiana, la ruta de la seda, las ruinas de no sé qué, entonces con el mismo icono era imposible representarlo. Entonces, pues estos tenían variantes, tenemos que hacer, bueno, tenemos algunas hechas, pero tenemos que hacer todavía no sé cuántas ilustraciones y bueno, un poco imágenes varias. Y el manual, de 200 y pico páginas. Bueno. La traducción no es solo una cuestión de palabras, sino hacer... Perdón. Que no se me oiga tragar. Hacer inteligible toda una cultura, ¿no? Este proyecto es un... Bueno, esto no es el proyecto, estos son fotos online, ¿vale? Pero... Bueno, viene un cliente catalán, ¿vale? Una empresa que tiene más de 25 años, una empresa de tipo web horrorosa, con el nombre que era el apellido del padre y tal, de toda la vida, y llevan 25 años en el tema de la industria de la grasa de cerdo, pues para cocinar, etcétera, para un montón de cosas, pero de muy buena calidad, gourmet. Entonces, cuando nos lo explicaba, nos decía, bueno, vendemos manteca de cerdo en Taiwán, ¿vale? Y es la mejor que hay en el mercado realmente. Además, ha habido una crisis alimentaria súper bestia allí, que supone como una gran oportunidad para nosotros y donde, no sé, como 600 toneladas de grasa de esta ha sido adulterada por una empresa local y entonces tienen que importarlo todo. Entonces, nosotros tenemos explicaba el punto de fusión de no sé qué, una manteca gourmet para uso gastronómico y para uso para pastelería, con unos estándares de salud súper bestias, unos valores muy tradicionales, todo es artesanal y tal, y se llaman Pork King, ¿no? Como el rey de los cerdos. Y hasta aquí todo bien. Y entonces me manda la etiqueta. Y yo, vale, pues vamos a rediseñar. Y me pide que quería rediseñar la etiqueta. Digo, pero es que la etiqueta es lo de menos. O sea, la etiqueta en sí, digo, es que aquí hay que hacer todo. Porque, por ejemplo, el nombre esto es Rey de los Cerdos. Y creo que esto es el nombre del producto. Porque esto es la marca, ¿no? Es una cosa muy rara.
Pero, eso no, pero lo mejor de todo no es eso, porque bueno, ellos tienen un partner en Taiwán, que son los que lo importan, y entonces que son los que hicieron esto y pusieron el nombre y tal. Por eso digo lo de la cultura un poco, porque esto bueno, es difícil encontrártelo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el tercer carácter este de aquí abajo significa rey, ¿vale? Pero que también tiene un sonido como el señor Wang, ¿no? Es como un apellido en taiwanés. Es como en chino, un apellido chino, ¿vale? Entonces es como, os decía, bueno, es como el señor Wang, ¿no? Que vende la carne de cerdo en el mercado, ¿no? Pero que también es como el rey y tal. Pero a mí esto me lo dijo, y yo, que mi pareja trabaja para una multinacional taiwanesa, yo le dije, oye, tú explícame qué pone aquí, porque yo no me creo nada. Y entonces se lo pasó a sus coworkers, a sus amigos en el trabajo, y entonces me dijeron que en Taiwán la palabra Wang también quiere decir como erótico en slang, ¿no? Como, por tanto, era Mr. Wang como el cerdito cachondo o algo así. Claro, y entonces, pero esto no lo sabía el cliente, o sea, el propio cliente no tenía ni idea, se lo tuve que decir yo y dijo, hostia, pues sí, igual sí que tenemos que cambiar el nombre, porque claro, esto, yo claro, decía, es que ni es natural, ni es gourmet, ni nada, ¿no? Y digo, y además lo han hecho adrede. Lo han hecho adrede, no es posible, es imposible que no supieran, que no pensaran en lo del erótico, porque si no, ¿de qué? ¿De qué haces esto? Además, espera. Y aparte, en un sitio donde o sea, que estás hablando de estándares de calidad que tienen problemas ahí, o sea, en alimentación no haces estas cosas, la saliva del tío que cocina. Era un asco tremendo, o sea, y en la barriga que saliéndose el gordo, o sea, es que es tremendo. Entonces, lo que sí que cuando explico esto hay veces que luego viendo la solución digo, hostia, hemos perdido un gran personaje que vale, que no ayudaba al objetivo empresarial del hombre, pero me sabe muy mal bueno, no me lo cargué, lo único que pude hacer, porque no me dejaron hacer nada, es al final pintarlo así como de dorado para que fuera más rey y menos corazón y tal, y ya está. Entonces, bueno, la etiqueta al final, pues hicimos como trabajo bastante como de identidad verbal, pues aquí creo que ponía, no sé, natural, pureza, suavidad y tradición, porque la suavidad cuando tiene mucho sabor pues es demasiado fuerte, no es buena, y bueno, y un poco le pusimos nombre al producto. Pusimos valor en que llevan más de 25 años en el mercado, que era un producto español. Se ve que hay un 76% más de posibilidades que alguien compre un producto si está en su idioma que si no. Lo he leído, eso en Google, no sé. Entonces, cuando lo pones aquí, pues yo qué sé, ya te da un poco más de, ¿no? Se te integra un poco más, ¿no? Un poco más de coherencia. Entonces, bueno, contamos historias locales para ser culturalmente relevantes, ¿no? La localización... bueno, tenemos por una parte como un término que sería la internacionalización, que es yo tengo un producto o un diseño o algo así, pues por ejemplo de aquí, y me lo quiero llevar a diferentes partes del mundo que no tienen mi cultura, entonces para poder llevármelo a diferentes sitios lo que tengo que hacer es como despojarle de todo aquello que es local, para que sea, bueno, a no ser que quiera exportar lo local, ¿no? Pero si no lo quiero exportar lo local y me quiero adaptar y quiero localizar luego el producto, internacionalizarlo sería quitarle toda esta carga local para luego poder localizar en los puntos a los que quiera, ¿no? Entonces, internacionalizar es como hacerlo global, ¿no? Hacerlo como, pues, utilizar, por ejemplo, temas generales que comunes a todas las personas, ¿no? Como no relevantes para una cultura en concreto, ¿no? Localizar, sin embargo, pues es como la adaptación de este producto o de contenido pues para adecuarlo pues, a necesidades lingüísticas, culturales, del mercado en concreto, ¿vale? Y no es una tradición, o sea, localizar no es traducir, o sea, es mucho más allá, es como diseño con sentido para esto, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo de algo así como Pavit Pavakar o así, que es como el Spider-Man hindú, y esto es real, y que es como la identidad secreta de Spider-Man. Esto es, por ejemplo, un producto localizado, aquí Nike está localizando, está haciendo como productos significativos que puede ser a lo mejor solamente que según qué prendas sean de manga larga.
Entonces, pues esto, los problemas no son problemas universales. Bueno, ahora sí, porque está todo el mundo, en todas las culturas están en todos sitios, pero en general pertenecen como a zonas, a regiones concretas. Entonces, el principio de este proyecto, que se llama Sericrafts, que es como el primer proyecto en árabe que tuvimos, que hace unos 10 años, que siempre hay que hacer como mucha investigación, y sobre todo este producto y esta marca era quería reinventar la artesanía del Golfo, ¿no? Creando productos y cosas para el hogar y para la casa inspiradas en la artesanía, pero modernizándolas. Entonces, pues cuando estás diseñando tienes que tener en cuenta un montón de cosas, ¿no? No solamente la cultura visual, sino también, por ejemplo, la superstición, sobre todo en China, el tema de costumbres, incluso al gestionar, pues también la idea de lo que es un timing para ellos. Lo quiero urgente. ¿Qué es urgente? ¿Qué es urgente en China? ¿Qué es urgente en Alemania? ¿Y qué es urgente en, no sé, Argelia? No sé. ¿No? O la idea del lujo, o qué significa cuando dicen quiero algo premium, qué significa premium. ¿No? Es como que tienes que redefinir un poco todas estas nociones que en principio cuando pues, trabajas con alguien más culturalmente afín, ya casi que esa parte no la tienes que definir, ¿no? Entonces, Seri, que es el nombre, o Zari, significa hilo dorado, que es de las ropas que utilizan para las ropas tradicionales, y entonces pues, también nos inspiramos bueno, un montón en todos los tejidos beduinos de la zona tradicionales, en las masrabillas, que son las celosías arquitectónicas de las mezquitas y las construcciones de allí, y entonces pues todo, o sea, utilizamos como la localización como un concepto para empapar toda la identidad visual. Entonces, si veis como también todas estas cositas, todos estos adornos, pues también venían un poco como inspirados en el hilo y demás. Entonces, y bueno, hacíamos como diferentes estampados y bueno, los íbamos utilizando en diferentes contextos. Es bastante... La verdad que, bueno, llevamos 10 años, todavía seguimos diseñando para ellos. Es una marca pequeñita y también tenía como mucha complejidad el tema de la producción, porque pues a lo mejor una cosa se producía, pues no sé, las bolsas de tela se serigrafiaban en la India, pero la identidad, o sea, todo lo que es la papelería, pues se produjo en Taiwán. Luego cosas de piel en Egipto, en Abu Dhabi, en Barcelona otra parte, en Kuwait otra, y era un pollo, porque claro, todo el tema de aduanas, los permisos para las aduanas, los tipos de embalaje, no sé, bueno, todo el tema de transportes, etcétera. Entonces, bueno, primero empezamos diseñando la identidad visual, luego seguimos con packaging y tal, y luego les hicimos como unas libretas, que son estas, que era producto para que ellos ya vendieran, y a partir de ahí empezamos a diseñar producto. Tenemos como unos puntos de libro, estas libretas que llevaban como esto estampado en dorado, con el troquelado a láser. Estas de aquí, pues que con 3 tintas producíamos 5 modelos, porque esta era la mezcla entre varias y con el mismo precio que estas, que todas tenían el mismo dibujo, como que el láser es por tiempo, pues logramos colar diferentes patterns. Entonces teníamos 15 modelos, que eran las 3 tintas, porque esta no cuenta, por los 3 modelos diferentes como de motivo, y nos salían 15 modelos que para ella le iba súper bien para hacer packs, pues por ejemplo, te vendo solo amarillas, o te hago un pack de todas coral, o te hago un pack donde están los 4 colores, bueno, etcétera. Y estas llevamos ya creo que las primeras fueron de 2013 y llevamos ya varias, estas son las últimas que hemos hecho. Y luego a partir de ahí, en la primera propuesta de hecho, dijimos, pues con esta tan chula te proponemos, buscamos un proveedor, no sé, se me ocurrió buscar un proveedor y pensé que a lo mejor la libreta podía ser en piel, y encontramos como un proveedor en Abu Dhabi de piel de camello, que allí es como si dijeras el cerdo, o sea, no suena tan así como aquí, y desde toda la vida se ha aprovechado el camello para alimentarse, para abrigarse, para todo tipo, bueno, como fuente
de riqueza allí y entonces pues, encontramos un sitio que fabricaba la piel en plan natural y de forma sostenible y se lo propusimos. Entonces hicimos las dos, las de papel y empezamos una colección de piel que era súper difícil porque hay 1000 detalles que no teníamos ni idea y que tuvimos que aprender y porque también la piel cada vez venían en producciones súper pequeñas, entonces cada vez venía de una manera, unos se manchaban, las otras no, bueno, otro mundo. Y bueno, diferentes, pues bueno, tampoco os voy a explicar de esto, pero como son varios productos que hemos hecho, unos bolsos, que aquí solo investigar los tipos de cremalleras existentes, ya eran los tipos de abotonado, el clic de no sé qué, las marcas, es otro mundo, es como otra industria, un poco. Entonces luego hicimos una colección de textil en la cual teníamos que diseñar 3 módulos que combinados entre sí pudiera hacer toda una colección estampada con bloque de madera a mano. Entonces, es decir, pagamos una vez y con eso me hago toda la colección. Dicho, no, pero... Entonces, no, y bueno, pues esto es como es el resultado. Y entonces, lo bueno era que con solamente esos módulos realmente salían un montón de modelos, porque esta pieza en concreto era esto de aquí o algo así, y luego esto lo podías repetir en un montón de sitios. Esto de aquí no era un triangulito, sino que era un módulo, o sea, era una línea así. Y luego hicimos también una colección de cerámica, de la cual los platos todavía no se han producido, pero estas son como las tazas de café, que allí las llaman como kawa, que es café en árabe, y está como, el café está súper arraigado allí en la cultura, y de hecho en Oriente Medio es como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Y entonces hicimos, o sea, diseñamos la gráfica, pero diseñamos la taza también en sí. También esta era como que te permite para no quemarte con cuando pones el dedo por debajo, ¿no? Y también es un poco este gesto de sostenerla como con cariño, ¿no? Como con cuidado. Y luego también un bol para dátiles, que allí se sirven mucho con el café. Y bueno, con el tema de la localización, y que os comentaba antes de las creencias y supersticiones de la gente, sobre todo en China, pues este era aquel de los textiles que habéis visto antes, que tuvimos 1000 anécdotas, porque lo de China, aquello es un mundo totalmente diferente. Entonces, cuando diseñamos, ellos ya tenían un fénix, que no tenía nada que ver, un ave fénix de estas, entonces había que rediseñarlo, y entonces la primera versión que propusimos fue esta. Entonces al tío pues como que le gustó y tal, pero le dio miedo, que pensó, hostia, esto tiene mogollón de súper puntiagudo, y esto no cumple los preceptos del Feng Shui. Y eso quiere decir que si mis compradores piensan que mi logo tiene mal Feng Shui, no me van a comprar y me voy a arruinar. Y entonces cogió y contrató a un maestro del Feng Shui para que aprobara o no, para que hiciera un veredicto sobre lo que habíamos propuesto. Y entonces hicimos como diferentes versiones, esta más gordita, esta más tal, y al final se quedó, por suerte el maestro le dijo que parecía súper bonito, que eran como unas agujas, simbolizaban las agujas de tejer y no sé qué se inventó. Y los en plan, uff. Y salió esta, finalmente. Y también como que se parecía ahí un poco a lo de Armani y tal, pues esto. Y esto va así, ¿eh? Esto lo deciden así. Esto también es una manera de localizar, pues era como, este es aquello que os decía de Bakú del pabellón acuático. Era el logo del pabellón este, entonces... está inspirado, o sea, este símbolo está inspirado en el fuego, que en Azerbaiyán se le llaman como the land of fire, la tierra de fuego, por todos el gas que tiene, ¿no? Que salen estas explosiones. Y luego también el símbolo nacional es el Kashmir, que es, ¿sabes? Es esto que salen las alfombras, que es como así. Y luego, bueno, era un símbolo que contenía de todo, en plan, la S de Su, que es agua, la gota de agua como forma, el fuego así como con la forma de antorcha. Bueno, eso también es que nosotros lo vendíamos un poco así. Esta línea de incendio que es como el lucernario del edificio, que había como todo, que partía el edificio en dos. El Paisley, ¿no? Que es el Kashmir este, y nada, lo del Land of Fire y no, lo del agua. Entonces estaba como
bueno, es como que a una cosa que vas a recibir mucha gente de fuera para los Juegos Olímpicos y tal, pues tiene como un poco de identidad de lo que simboliza el país, de lo típico del país, ¿no? Pero no deja de ser una gota de agua. Y luego también, así más como en pequeño detalle, pues cuando hicimos lo de Fórmula 1, pues pensábamos también un poco cómo llevar este patrimonio, bueno, dices, cómo llevas el patrimonio de Bakú a un evento internacional y deportivo como Fórmula 1 que no tiene nada de heritage y de cultural, ¿no? Es como otro lenguaje totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues ni que sea, queríamos que hubiera algo que estuviera hecho como a propósito para Bakú. Entonces, pues a partir de la forma de la cúpula, pues le dábamos como un ligero sabor pues todo tenía como estas terminaciones, que era muy sutil, pero bueno, pues lo localizaba así un poquito y todos tenían esta forma. O luego, por ejemplo, en Qatar hicimos para Qatar Rail, en Doha, la señalización urbana de 2 barrios, y 2 barrios con sus mezquitas, hospitales, y bueno, había uno que era más pequeño, pero otro era como un distrito de tal. Y entonces, pues a la hora de hacer, claro, allí casi todos visten la ropa tradicional, ellos van de blanco, ellas van de negro, y pues los pictogramas son diferentes. Luego hay cosas como, por ejemplo, este es el del servicio médico, no es la cruz cristiana, sino que es la media luna islámica. O lo del cole. Bueno, luego otro concepto sería, hemos hablado de la localización, también hemos hablado de la internacionalización, aunque no os he enseñado ninguno en concreto de internacionalización, perdón. Y luego estaría la transcreación, que no es una traducción literal, sino que significa observar los mensajes como de una manera más integral. Sería como una especie de una traducción. Es que no es una traducción creativa, porque ya significa crear los contenidos y los diseños y todo ya desde cero, contemplándolos juntos, ¿no? O sea, no como primero hago uno y luego el otro. Entonces, cuando transcreamos, lo que hacemos es que mantenemos el estilo, la intención, el tono, la emoción para todos los idiomas, ¿no? Es como evocar las mismas emociones que el lenguaje original, no, porque el lenguaje original son 2 ya partiendo de eso, esto no estoy muy de acuerdo. Ya. Entonces, esto era uno de los proyectos más difíciles que hemos hecho por culpa por el cliente, no por la complejidad del proyecto en sí, porque era una marca de joyería que en la Guerra del Golfo, pues una marca muy antigua de como 200 años, de alta joyería, en plan diamantes y perlas y demás, porque allí era medio de Bahrein, medio de Kuwait, y ahí hay como mucha tradición, bueno, hay mucha perla en Bahrein, y entonces, pues bueno, un negocio que cuando la guerra murió, y ahora la hija había estudiado joyería y iba a rescatar el negocio, y entonces pues quería rediseñarlo. Entonces el material que tenía era esto de diamante, que es totalmente genérico, y esto que está escrito en caligrafía cúfica, y ella quería mantener esto, además de otras cosas en el brief que tampoco estábamos que no entendíamos muy bien, pero bueno. Entonces, para empezar a trabajar, la caligrafía cúfica, bueno, es como una de las más antiguas, que existe en el mundo árabe, viene como de la ciudad de Kufa, y se usaba para escribir los primeros ejemplares del Corán. Se caracteriza por las líneas rectas, tienen como unos ascendentes muy largos, pero estas kashidas también, tienen como mucha verticalidad y mucha horizontalidad, como por ejemplo esto que es muy, ¿no? Y luego tiene estos ángulos hacia allí, y bueno, algunos estilos como muy ornamentales, que se llaman cúfico anudado, o también, bueno, está el cúfico del este, o foliar, o si tenía hojitas. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo del anudado. Veis que todo esto se van. Entonces, bueno, partíamos de aquí porque ella quería que nos enfocáramos en el tema del cúfico. Entonces, bueno, esto es un ejemplo también. Entonces, la primera propuesta que hicimos era esta, que era una B, que estaba basada en este estilo. Funcionaba muy bien para todo lo que es joyería, que al final tampoco puedes hacer demasiada cosa porque todo va o estampado o básicamente son como stampings y serigrafías y poco más, porque en las cajas o forras o directamente va el logotipo. Y entonces, bueno, hicimos como
la creación del stencil por aquí, también por allá, sufrimos un montón. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Que bueno, no está del todo muy bien dibujada, porque era la primera propuesta. Pero bueno, funcionaba, pensábamos que funcionaba muy bien y de pronto nos dijo, ya, muy guay, pero la empresa de telecomunicaciones más importante de Bahrein, Batelco Telecom, tiene este logo, nosotros, vale. Y esto son cosas que pasan porque, claro, sería como decir, no, es que te he hecho el logo de Movistar, el símbolo de Movistar, y claro, pero ahí no lo sé, ¿cómo lo vas a saber? Es como... Entonces, pues mira, cosas que pasan. Entonces ya la primera propuesta que hicimos murió por pura... O sea, no podíamos utilizar lo mismo. Entonces dijimos, bueno, pero volvamos al tema del knotted, ¿no? Un poco de los nudos. Y ella estaba empeñada en hacer un hexágono por no sé qué historias que se habían hecho ahí, unas conexiones mentales y tal, y entonces que quería un hexágono. Entonces, pues con todo el tema de la geometría islámica y demás, este es el logo final y esta es una de las propuestas que hicimos, en el cual tenía como la B también aquí, y era un hexágono. Y bueno, trabajamos mucho esto, solo para esto estuvimos miles y miles y millones y trillones y cuatrillones de pruebas, porque nos contrató y luego, o sea, nos contrata una empresa de fuera que por el tema que podíamos hacer el árabe, pero luego no se acababa de fiar y entonces todo lo quería como hacer ella, es una cosa muy complicada. Entonces luego, en realidad a mí me hubiera gustado más que también tenía la forma del diamante y que encajaba, también hacía como una forma, no sé, que es un poco más compacto, pero no, salió el otro. Entonces, pues a la hora de diseñar todas estas tropecientas mil versiones, pues partíamos un poco de aquí porque, claro, ella lo quería... Bueno, quería como un estilo, pero decíamos, hostia, es que el símbolo ya está aprobado y tenemos, o sea, tiene que convivir bien con el símbolo y al final tuvimos que hacer como un poco como todo, ejemplos de todo el recorrido para ver, vale, esto es como más cúfico, o sea, más cufi, menos cufi, más caligráfico, un poquito más caligráfico, ¿no? Un poco como todo el... Para que se decidiera en qué punto quería estar y luego, pues al final se decidió por lo que ya teníamos hecho. Lo primero. Entonces, bueno, al final... Y este es el resultado. También utilizábamos como aquí, no sé si se ve. Bueno, pues como también estos que se cruzaban con stencil, como unos marcos, etcétera, para no utilizar esto siempre que podía resultar como un poco pesado. Y bueno, al final es algo como también un poco tradicional, muy de alta joyería, o sea, que pudiera funcionar como muy de alta joyería. Nosotros nos habíamos atrevido más con el azul, un azul más ultramar, más potente, pero no. Luego hicimos también todo el tema de arquitectura de marcas, namings para las colecciones de joyería, y estos son como conceptos inspiracionales, pero por lo de la localización que decíamos antes, por ejemplo, decíamos, pues bueno, para inspirar las colecciones, pues temas, ¿no? Pues el heritage, ¿no? Pues, o yo qué sé, la naturaleza, pero no la naturaleza cualquiera, no el sol o la luna, sino pues yo qué sé, texturas, paisajes, elementos, minerales, fauna, flora, y entonces buscar todos estos elementos, pero de allí de su zona, ¿no? En plan local. Pues estamos hablando de un bosque, pero ¿qué tipos de bosque, qué tipo de árboles hay allí, qué tipo de animales, qué tipo de, no sé, orografía, no sé, qué tipo de texturas son las de allí, los colores, ¿no? Un poco como para, y también pues con todos otros conceptos, para que fuera, porque ella quería hacer una marca muy de allí, porque tenía todo el legado familiar, ¿no? Este es, yo no sé, perdón, no sé qué hora es, porque esto llevo con 49 minutos, no baja el tiempo, yo en principio deberíamos saber qué hora es ahora. 6 y 10, ¿y hasta qué hora? ¿Ya está pasado? Joder. Pues es que esto no me cambiaba y digo, voy súper bien. Hostia, perdón, pues ahora voy corriendo. Las referencias que nos daban, 2 gemelos, músicos que me contratan de Londres, pero que son pakistaníes, que no tengo ni idea de quién son, que son arquitectos, pero que en realidad en su tiempo libre tocan un tambor que se llama dol en bodas hindús y pakistaníes. Y entonces me dan estas referencias, estas son las referencias que buscamos nosotros a nivel de colores y demás.
Y al final esto es como otro ejemplo de de transcreación en el cual, bueno, la O es como Dol Bros, que es el nombre de su banda, y esto es un estilo caligráfico geométrico en árabe, que también dice Dol Bros en árabe. Y entonces como que no tenían dinero para hacer cosas, lo que hacíamos es como un sistema en el que la repetición te generaba todo lo que es el pattern y daba igual que hicieras una postal o un póster que tal, que podías hacer fondos del tamaño que quisieras, ¿no? Y que se parecía mucho a las referencias que ellos nos habían dado. Y justo ayer decía, ostras, voy a ver estos qué hacen. Encontré esto. Están con un DJ y estos son ellos. Siempre mola ver un poco lo que haces, porque bueno, lo voy a pasar, voy a ir súper rápido, porque ya se ha pasado el tiempo. Es que me quedan como 7 proyectos, no sé qué hago, ya se ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, ya, vale, pues bueno, voy a hacer un slideshow, ¿vale? Esto es en Beirut, para un arquitecto. Disculpad, nos pasamos el GIF. Esto es otro edificio también en el Líbano, en Beirut, es que no quiero explicar nada porque me voy a pasar por respeto a los siguientes, que a partir de la forma del edificio sacábamos como el logotipo. Estos son unos cuantos proyectos que trabajabas como todo lo que es la gestión con un cliente de fuera, pero no tenían un reto lingüístico en concreto. Entonces, esto de aquí, este es este edificio, que tenía como estas líneas, y entonces estas líneas las llevábamos a la tipografía, y con esto generábamos la identidad. Rápido, otros arquitectos, External Reference, que generaban, bueno, su trabajo estaba basado como en diseño a través de información y demás. Entonces, pues, trabajando este ángulo que venía de la X, pues generábamos lo que es el logotipo. Esta es una frase que... Y entonces no llovía cuando Noé diseñó el arca, en el sentido que luego, después de tantos problemas que tuvimos con tema de gestión de algunos proyectos que no he enseñado aquí, pero sobre todo en China y demás, dijimos, necesitamos algo que nos facilite el trabajo, porque si cada vez que tenemos un cliente es como esta labor pedagógica, primero que les tenemos que hay veces que es que ni siquiera hablan ni castellano ni inglés, tenemos que ir como con un intérprete en chino, y entonces creamos una cosa que fuera, o sea, una especie bueno, un proyecto que nos sirve para hacer workshops, para dar clases, para hacer los proyectos de branding, que hace como todo el proceso de creación, ¿no? En plan gestión, estrategia e identidad, y son herramientas, son como 40 y no sé cuántas herramientas para crear tu marca. Y todas estas letras maravillosas, me las voy a pasar, disculpad. Y bueno, que siempre cuando haces estos workshops con el cliente, aparte de que sacas muchísima información que no sacarías, que no te la dicen en el brief, creas una relación mucho más intensa. Estos son los clientes. Y bueno, también aterrizas más el proyecto, ¿no? Esto es un workshop de gente que vino de Middle East, y esto también nos ha llevado pues, a markets, o esto es en Dubái, y también se puede comprar, y tengo aquí 3 o 4, que espero que hayáis puesto todos likes, y bueno, ya está. Gracias. Disculpad por el tiempo.